Y tenemos aquí en el estudio a la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Subsecretaria. Muy buenos días, muy contenta de estar acá con ustedes hoy día, así que gracias por la invitación. Yo la vi preparándose ahí, está hay una preocupación importante por la influenza, pic de contagios, temor de la población. ¿Qué pasa con la campaña de vacunación? Cuéntanos. Efectivamente, lo que hoy día nuestros registros de vigilancia muestran que es cierto que dentro de los virus respiratorios lo que más circula es influenza. Cerca de un 58% de todos los virus detectados en la red corresponden a virus influenza, entonces es real que es el virus que más circula y también que ha aumentado en las últimas semanas y que la circulación viral de influenza hoy día en este mismo periodo es mayor a la que tuvimos el año pasado en esta misma semana. ¿Qué tan contagiosa es la influenza? ¿Cómo va la vacunación? La vacunación con influenza tiene un buen avance. Se han vacunado a la fecha 5.500.000 personas ya de influenza. De un universo de cerca de 9 millones, que es lo que nuestros grupos objetivos declaran que son las personas de mayor riesgo. Entonces, eso refleja, claro, una cobertura de un 58% en términos de considerando todos los grupos objetivos, y esto obviamente que es distinto en cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, en los niños entre los 6 y los 10 años, esa cobertura ya está en un 70%. En las personas con enfermedades crónicas también está en un 70% la cobertura. En las personas mayores de 60 años pasa algo interesante, porque este año es el primer año en que la vacunación de influenza se recomienda para los mayores desde los 60. Históricamente, hasta el año pasado, era desde los 65 en adelante. Entonces, si uno mira la cobertura en los mayores de 60, eso está en 48%, pero en los mayores de 65 está cerca del 55%. Y muy probablemente es porque ese grupo objetivo no está acostumbrado a vacunarse todos los años. Esto es información nueva, así que aprovecho este espacio y agradezco de poder recordarle a todas las personas que desde los 60 años es que hoy día estamos llamando a vacunar contra la influenza. Y hasta quinto básico, que es gratuito. Acá está, mira, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, personas de 60 años y más, embarazadas desde cualquier semana de gestación, enfermos crónicos desde los 11 hasta los 59 años. Esos son los grupos de riesgo. Háganlo, porque el cambio, voy a poner ejemplo de mi familia, todos con influenza. Yo no me había vacunado, mi hija sí, porque estaba en época de escolar, y ella tuvo un día de síntomas y nosotros en cama, pésimos. O sea, el cambio es diametral, o sea, si con vacuna, eventualmente lo hemos dicho acá, hasta el cansancio, no es que no se van a enfermar ni mucho menos, pero los síntomas son menores. Así es, muchas gracias por ese ejemplo, porque ese es el objetivo de la vacunación, que si es que en caso de que alguien se contagie tenga un cuadro más leve, porque la influenza es una infección respiratoria que puede generar cuadros muy graves, incluso la muerte. El año pasado fallecieron 4.500 personas en Chile por influenza. De ellas, cerca del 80% eran mayores de 60 años. Es por eso que es muy importante este grupo objetivo. Las personas mayores de 60 años tienen muchísimo mayor riesgo de generar un cuadro grave en caso que se contagien de influenza, y es por eso que es importante que se vacunen y muy importante que lo hagan ahora. Porque desde que uno se pone la vacunación hasta que el cuerpo genera la defensa, la protección inmunológica, pasan aproximadamente 2 semanas. El efecto no es inmediato. Entonces, el momento para hacerlo es hoy día. ¿Cuál es el segmento que está más flojo? ¿Ese precisamente o no de la vacunación? Si uno compara los grupos objetivos, uno de los que está más bajo es el mayores de 60, en parte por lo que yo explicaba, que también este es un grupo que en parte es nuevo. Cuando uno mira los mayores de 65 es un poquito más alta la cobertura, pero efectivamente el grupo donde estamos más ocupados hoy día de llamar y fortalecer la vacunación son los mayores de 60 años, cuya cobertura está en un 48%. Hay también un hastío un poco con la vacunación, que venimos de tanta vacuna por el COVID, de nuevo, ¿hasta cuándo? Sí, o sea, esto es interesante porque hay un fenómeno internacional de reticencia a la vacunación que viene hace tiempo y que la Organización Mundial de la Salud lo identifica como uno de los riesgos para la salud pública a nivel mundial, y esto con todo tipo de vacunación. Hay algunas de las cuales eso se ve con mayor claridad, como por ejemplo la vacuna del COVID-19. Ahí particularmente se ve una fatiga ante la vacunación, y es un poco distinto en la influenza, porque la campaña de invierno con vacunación de influenza viene del año 82. Entonces también, si bien es cierto, hay un cierto cansancio con la vacunación en respuesta a la pandemia, uno esperaría que la campaña de la vacunación está tan instalada en nuestro país que al menos los grupos objetivos que han sido parte de las campañas previamente estén habituados que esto es algo que se espera para su autocuidado en invierno. Para que no se malinterprete, lo que veíamos ahí era los grupos de riesgo. Esto no obsta que cualquier persona, salvo excepciones, se puede vacunar.
Esos son algunos de los grupos de riesgo. Esos 4, y uno podría decir que son los más importantes, pero hay varios grupos que son grupos objetivos, porque también están los grupos que se definen según su ocupación. Entonces, estos eran los que se definen según el mayor riesgo de enfermar gravemente en caso de contagiarse. Los funcionarios de pero también, salud, claro, los trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, que hoy día lo ampliamos hasta octavo básico. Antes era hasta quinto básico, ahora lo ampliamos hasta octavo básico. Ese grupo está en un 80%. Los trabajadores de la salud, sector público y privado, ya alcanzaron el 85%. También hay otras funciones según ocupación, como trabajadores municipales, de las comunicaciones, de transporte, que también son parte de los grupos objetivos, que es porque nos interesa mayormente protegerlos, porque su función es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Subsecretaria, ¿el ministerio determina, por ejemplo, cuándo le toca la vacunación a los colegios o a qué colegio ustedes van dividiendo, por así decirlo, las vacunas? No, lo que define el Ministerio de Salud implementa su campaña de vacunación a través de la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud lo que hace son actividades extramurales. Quiere decir que salen con los equipos de vacunación a lugares fuera de los recintos de salud. Vamos a centros de larga estadía de personas mayores, a establecimientos educacionales. Hemos estado también en centros comerciales, en metro, en ferias, en plaza. Entonces lo que se define es la planificación de cuándo se va a ir a esos lugares. Por ejemplo, cuándo vamos a ir cada APS que depende del municipio va a ir a los establecimientos educacionales de esa comuna. Eso se planifica en términos de la gestión. Pero una vez que inicia la campaña, que comenzamos en marzo, esto quiere decir que cualquier persona puede acercarse a cualquier vacunatorio, cualquier día, consulta espontánea a recibir su vacunación. O sea, depende de cada colegio cuándo vacunan a los alumnos. Depende de cada centro de atención primaria cuándo planifica la visita al establecimiento educacional. Generalmente fue en Pero marzo, ¿no? es que Marzo, abril, distinto, los colegios son, claro, entre marzo, abril. Que a mí me llamó la atención, por ejemplo, que hoy día recién le tocaba a un curso de mis hijas, las otras todavía no. Y yo ya las vacuné hace más de un mes porque no iba a estar esperando que llegara tan tarde la vacuna y esperar el pic porque probablemente se iban a contagiar antes. Esa es una súper buena distinción que haces, porque una cosa es cuando el establecimiento de salud planifica la visita al establecimiento educacional. Y eso efectivamente en algunos se puede tomar más tiempo porque son muchos los lugares que hay que ir a visitar. Eso no quita que las personas, y en este caso las madres, padres, cuidadores, quieran ir antes al vacunatorio con sus menores para que los vacunen. Esto es, insisto, consulta espontánea, no hay que pedir una hora, puede ser en cualquier punto de vacunación, hay más de 1.200 puntos de vacunación solo pensando en la red de atención primaria. Todos estos están georreferenciados en mevacuno.cl. Las personas pueden acudir al que más le acomode, sean ISAPRE o FONASA, eso da igual, estas campañas son universales y por ende las personas tienen acceso de modo gratuito, siendo parte del grupo objetivo, y se pueden vacunar en cualquiera de los centros de vacunación. Recordemos la página web. mevacuno.cl. Ahí están todos los puntos. Están todos, y súper interesante, les quiero comentar también que lo que hicimos ahora en mevacuno.cl para facilitarle más también a las personas la información es que por un lado está el listado, está el listado de los centros de vacunación, de los 1.200 centros de vacunación, Claro. Pero además, hoy día, y quería aprovechar de comentarle hoy día, en Chile tenemos muy buenas noticias. Por primera vez tenemos un medicamento preventivo para el virus respiratorio sincicial. Esto fue algo muy difícil en el invierno pasado. Es buenísimo. Es buenísimo, es realmente muy bueno. Y dentro de los 1.200 puntos de vacunación, en 900 de estos se pone ese medicamento. Que no es una vacuna, es un medicamento que se inyecta. Pero como se inyecta, se pone en los vacunatorios. Y esos también están en un listado aparte en mevacuno.cl para que las personas sepan cuáles son esos 900 puntos a los que pueden acudir. ¿Quiénes pueden acceder a este medicamento que se inyecta, que es contra el virus sincicial? Todos los nacidos desde el 1 de octubre a la fecha, del 1 de octubre del 2023. Cuando comenzó esta estrategia, que fue en abril, aquellos lactantes nacidos el 1 de octubre tenían 6 meses, entonces lo comunicamos de ese modo, ¿no? Los recién nacidos en maternidades y los menores de 6 meses desde la fecha que inició. Pero hoy día hay algunos que ya pueden tener 8 meses. Lo importante es que hayan nacido desde el 1 de octubre a la fecha, tengan 6, 7 u 8 meses, no importa, la forma en que los identificamos es con la fecha de nacimiento. Esto es súper importante, yo sé que lo hemos hablado aquí, pero lo quiero recalcar, porque esto de verdad es un lujo tenerlo y estamos hablando que el virus sincicial puede ser mortal para las guaguitas recién nacidas, es lo más peligroso que hay. Muchas caen internadas en UCI y todo, y finalmente algunas no son capaces de recuperarse. Entonces ahí el llamado a todas las mamás, sobre todo los recién nacidos,
sido que usted la haga, subsecretaria, de acudir, o las que están haciendo que ahí en los recintos asistenciales se los pongan. Sí, así es. Esto es muy importante. Recordemos que el año pasado tuvimos una temporada de invierno súper difícil por el virus respiratorio sincicial. Tuvimos que duplicar la capacidad de camas pediátricas críticas, y eso este año puede ser distinto gracias a este medicamento. Secretaria, estamos transmitiendo digitalmente, además está el Kevin mandándonos preguntas por YouTube, por las redes sociales, y nos preguntan, por ejemplo, si ya me dio influenza, ¿me puedo volver a vacunar? Se repite mucho esa pregunta. Lo otro, ¿estamos realmente en el pic de influenza? ¿La data señala esta curva en ascenso ya en el punto más alto? Lo primero, sí, las personas se pueden vacunar con influenza aunque hayan tenido influenza. Entonces, se mantiene la recomendación de que esa persona se acerque a los puntos de vacunación para completar con su esquema de vacunación. Y lo otro es que yo creo que hay que ser cuidadosa con hablar con los pics por dos razones. Uno, porque lo que define el pic es el punto más alto de la curva de contagio. Y eso en verdad uno solo lo puede saber con toda certeza en retrospectiva, a posteriori. Y además que los sistemas de vigilancia tienen distintos objetivos, y el objetivo de la vigilancia de los virus respiratorios es capturar una muestra que representa a nivel país cuáles son los virus que están en mayor circulación, y miramos el número de positividad, es decir, de todas las muestras que se toman, cuántos son positivos. Pero no tenemos el objetivo de hacer un conteo caso a caso, claro, que es como quizás se hizo el inicio de la pandemia por COVID-19. Entonces, la cantidad de casos positivos que se toman de la muestra es un muestreo para saber de aquellos cuántos son influenza, cuántos son BRS, cuántos son COVID-19, pero no para hacer como comparar en números absolutos un año con otro. Cuando hay un virus que está con un porcentaje importante, uno presupone que todo resfrío está asociado a la influenza, y la sintomatología, y etc. Absolutamente. Y hoy día eso es influenza, que es el 58% de todos los virus positivos detectados son de influenza. Entonces, efectivamente es lo que está en mayor circulación, y por eso es importante que las personas se vacunen y lo hagan sin esperar más tiempo. Sí. Si la persona presenta síntomas de influenza, de dolor de huesos, fiebre, ¿qué es lo prudente que debe hacer? Depende de la gravedad de los síntomas. Cuando los síntomas son leves o moderados, las personas tienen que acudir o al centro de atención primaria, o también pueden llamar a Salud Responde. Esto es, si es que los menores tienen, por ejemplo, pierden el apetito, o si están de mal humor, o están con fiebre. Pero si un menor tiene síntomas que son más graves, por ejemplo, se le hunden las costillas cuando respiran, o hay un sonido de un silbido, o se escucha un silbido al respirar, eso es materia de urgencia inmediata. Entonces ahí hay que ir inmediatamente a los centros de urgencia. Igual en las personas mayores hay síntomas de distinta gravedad. Entonces, sobre todo las personas mayores, si es que hay fiebre sobre los 38 grados, si es que hay sensación de ahogo, también esos son síntomas que hablan de una mayor gravedad, y por ende tienen que acudir a los centros de urgencia. El respiratorio es clave, lo que usted está diciendo, que ahí hay que acudir inmediatamente. Pero Así el caso es. de la fiebre, ¿hay que esperar los 3 días de fiebre, o si tienen fiebre solamente y no esta respiración que se hunde en las costillas y con el silbido, espérelo? ¿Cuál ahí es la recomendación? Siempre hay un apoyo clínico disponible, creo que esto es importante. La pregunta es, ¿a cuál voy a acudir? Entonces, si es que una persona con síntomas con un día de fiebre no tiene por qué esperar, por ejemplo, para llamar a Salud Responde y hacer las consultas que lo van a también orientar a cómo utilizar la red. Ni tampoco tiene que esperar para ir a un centro de atención primaria para consultar. La distinción la hacemos cuando ya han pasado 3 días de fiebre y ya es grave. Ahí en el fondo lo que estamos transmitiendo ahí es momento para no esperar más y acudir al centro de urgencia. Mire, Rodrigo nos pregunta, con la cantidad de contagios, ¿puede ampliarse la posibilidad del aumento de vacaciones de invierno que ya fueron adelantadas? Pero aparentemente estamos enfrentando la influenza ahora con otras características. ¿Que aumenten los días? Claro, que va a ser 2 semanas o 3 eventualmente. 3, claro. No, es muy difícil. Lo clave es, como tú mencionaste, las vacaciones de invierno ya se adelantaron. Quiero explicar esto porque el año hicimos el calendario de las vacaciones de invierno en conjunto con el Ministerio de Educación en diciembre del año pasado, porque estas son actividades que estamos obligados a planificarlas con mucha anticipación. Entonces, en diciembre del año pasado, en noviembre, en realidad diciembre, hicimos el trabajo con el Ministerio de Educación mirando nuestras cifras para poder anticipar cuál era el momento más probabilidad de un aumento de contagio para que eso calzara con las vacaciones de invierno. Entonces, las vacaciones de invierno, como están definidas hoy día, ya son una semana antes de lo que fueron el año pasado, porque anticipábamos que se iba a adelantar la transmisión viral. Y eso entonces ya es un hecho que ya ocurrió, digamos. ¿Y ha sido más que la proyección?
El tiempo... Lo que está pasando ahora, a la proyección que ustedes hacían para tomar esa decisión. Es similar a lo que habíamos proyectado, Ya. porque también es similar a lo que ocurrió el año pasado, que esto es un efecto que ha pasado de posterior a la pandemia, que ha cambiado el comportamiento de la transmisión viral, y una de aquellas características de este nuevo comportamiento es el adelantamiento de la circulación viral que ocurrió el año pasado, o sea, el 2022, el 2023, y también está ocurriendo ahora. Entonces, por eso es que decidimos ya adelantar las vacaciones de invierno. Por supuesto que uno tiene como autoridad sanitaria la responsabilidad de mantener todas las decisiones sobre la mesa según cómo vaya evolucionando el escenario epidemiológico, pero por este momento adelantarlas por sobre lo que ya se ha decidido no parece algo necesario, sobre todo porque mantenemos una buena capacidad de respuesta de la red asistencial. Está la subsecretaria de Salud con nosotros. Hace algún tiempo se anunció el retorno de las mascarillas para los centros de salud asistenciales, centros de urgencia, etc. Algunas personas ya la utilizan en el metro, en la micro. ¿Hay alguna otra iniciativa que pudiera ser anunciada ante este aumento de los contagios por enfermedades respiratorias? Por ahora no estamos considerando establecer el uso de la mascarilla como obligatoria en otros espacios de los que ya se han mencionado que son obligatorios. Tú muy bien lo mencionaste, es que en los centros de urgencia, no en todos los centros de atención de salud, pero en los centros de urgencia hoy día es obligatorio que todas las personas que acuden a los centros de urgencia tienen que utilizar las mascarillas. Y esto es por algo muy sencillo, que es en esta época, como aumenta la circulación viral, es muy probable que las personas que van a un centro de urgencia sea por motivos respiratorios. Entonces es un espacio donde la probabilidad de contagiarse es mucho más alta que en otra, y es por eso que ahí es obligatorio. Hay una pregunta. Por supuesto. Al tiro, antes de la Dale, pregunta, Mari, por favor. que también muchas mamás siempre se lo cuestionan, cuando alguien está dando papa, ¿puede ponerse la vacuna de la influenza o ahí la recomendación es que mejor no? La vacuna de la influenza tiene que ponerse durante el embarazo, en cualquier estadio del embarazo. Ese es el momento en que las personas gestantes tienen que ponerse la vacuna de la influenza, porque además de protegerse durante el embarazo, que es un periodo de mayor riesgo en caso de contagiarse con ya sea COVID-19 o influenza, también lo que permite el vacunarse durante el embarazo es transmitir la protección parte a la de la guagua. protección inmunológica al recién nacido, que no puede vacunarse de influenza hasta tener 6 meses. Y los casos más graves que hemos visto en los pequeños, los recién nacidos, es porque presentan coinfección, es decir, tienen contagio de 2 o más virus respiratorios a la vez. Y lo hemos dicho que pasa. Y hoy día tenemos la suerte que podemos protegerlos contra el virus respiratorio sincicial gracias a este increíble avance de la ciencia, pero no todavía los recién nacidos contra la influenza. Eso tenemos que esperar hasta los 6 meses. La Pero única no me queda manera- ya dio luz. No me queda claro si ya tuvo la guagua. ¿La recomendación es no vacunarse o igual al vacunarse a través de la papa le transmite esta protección a la guagua? No, la transmisión, la protección inmunológica se transmite durante el embarazo. Los grupos objetivos, como digo, es el embarazo. Si la persona tiene además otros factores de riesgo por los cuales es un grupo objetivo de la vacunación, como por ejemplo que tenga alguna enfermedad crónica, que voy a aprovechar de explicar, porque hay muchas personas que puede que tengan una enfermedad crónica y que no sepan que eso los hace ser grupo de riesgo independiente de la edad que tengan. Y eso son las personas que tengan diabetes, hipertensión, obesidad o asma. Estas son todas condiciones que hacen más grave un cuadro en caso de contagiarse, y todas esas personas tienen derecho a su vacunación gratuita sin necesidad de presentar un certificado médico. Esto es súper importante, porque nuestro objetivo es hacerle más fácil las cosas a las personas, no pedirle. Entonces, si es que una persona gestante que recién tuvo a su recién nacido cumple con esas otras características y por ende es grupo objetivo y no se vacunó durante el embarazo, claro, podría vacunarse en ese momento acudiendo y haciendo las consultas a su equipo clínico. Para que no haya espacio a las dudas, porque nos escribe acá desde Huachuraba, dice que fue al CESFAM Víctor Castro, que no la quisieron vacunar a mí y a mi hija por no ser pacientes de riesgo. Cualquier persona, usted, yo, Eduardo, la Mari, puede acercarse a cualquier lado y exigir que la vacunen o no. Los grupos de riesgo. Solo los Ahora, grupos de lo que riesgo. ocurre es que los grupos de riesgo son una parte muy importante de la población. Ya decíamos, son más de 9 millones de personas. Entonces, yo, por ejemplo, soy parte del grupo de riesgo por ser trabajadora de la salud. Perfecto. O grupo objetivo, más bien. Todos ustedes son grupo objetivo por ser equipo de personas que trabajan en comunicaciones. También lo son. Entonces, va a depender si es que son parte de los grupos objetivos o no. Entonces tendríamos que conocer el caso. Pero en la medida en que sean parte del grupo objetivos, que, repito, si es que son por condición de salud, están los de edad,
los menores desde los 6 meses hasta quinto básico, esos son todos, así que habría que ver qué edad tenía esa pequeñita, si está entre los 6 meses y el quinto básico le corresponde la vacunación gratuita, los mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas, las personas embarazadas y las personas Podría darse inmunodeprimidas. efectivamente entonces que a lo mejor esta persona, ni ella ni su hija pertenecieran a ninguno de estos grupos. Iba en séptimo básico, por ejemplo, la niñita, qué sé yo. Está bien que le hayan dicho en el centro de salud, sabe que no la podemos vacunar. O sea, si es que está fuera de los grupos objetivos, claro, pero entonces, por ejemplo, si la niña está en séptimo básico y no tiene ningún problema de salud, efectivamente está fuera de los grupos de riesgo. Si la niña está en séptimo básico y tiene un problema, tiene asma, entonces está Claro, en el yo fui con toda mi familia, por ejemplo, yo no sabía esto que los de comunicaciones también, yo fui la única que pagué y el resto de todos los vacunaron gratis. Yo también puede particular. ir claro, igual se puede ¿Cuánto te vacunar. costó la vacuna? Hoy como 14. 11.000, está en alrededor de 11.000, 12.000 pesos. Sí. Y es distinta la del ministerio, porque el ministerio tiene 3 cepas, la que uno paga tiene 4, porque no se puede vender en el fondo la que tiene el ministerio. Subsecretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días a todos. Muchas Gracias a gracias. ustedes, que tengan Andrea muy buen Almagri, día. la subsecretaria de Salud, conversando con nosotros. Ignacia